La Corte Provincial de Justicia del Guayas revoca esta sentencia y dice que no hay desaparición forzada. Y finalmente, la Corte Constitucional el día de ayer ha dejado sin efecto esa sentencia y declara que sí hay una desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Miren, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las desapariciones forzadas están consideradas crímenes de lesa humanidad y tampoco prescriben. La sentencia en el caso de los 4 de las Malvinas, reparación o revictimización. ¿Sabe cuánto vale la vida de uno de estos niños? 5.000, 10.000 dólares. No vale más. Para el Estado eso es lo que vale. Qué dolor tan grande, ¿verdad? Qué tristeza la que sentimos por dentro, qué indignación y qué poca madre para estos infelices. La reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el caso de los 4 de las Malvinas ha reabierto una herida profunda en la memoria colectiva del país. No solo por la brutalidad de los hechos, sino por el debate en torno a la justicia restaurativa. Este caso que involucra la desaparición forzada, tortura e incineración de 4 menores a manos de elementos militares constituye un hito oscuro en la historia de los derechos humanos del Ecuador. El doctor Henry Cáliz ha sido enfático al señalar la gravedad de estos crímenes, cuestionando la prioridad de la agencia política actual frente a la atrocidad de que agentes del Estado responsables de la seguridad ciudadana hayan privado de la vida, de la libertad a niños en forma tan inhumana. Porque eso sí fue inhumano. Vamos a mirar. La Corte Constitucional concedió el habeas corpus instructivo por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Y el periodista Carlos Vera está preocupado porque esta sentencia apuntaría a sacar a Daniel Noboa del poder. ¿Qué tan cierto es esto? Como antecedente deben saber que el habeas corpus ya fue aceptado en primera instancia por una jueza en Guayaquil. Sin embargo, el ministro de Defensa salió a amenazarla. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación. Posteriormente, la Corte Provincial de Justicia del Guayas revoca esta sentencia y dice que no hay desaparición forzada. Y finalmente, la Corte Constitucional el día de ayer ha dejado sin efecto esa sentencia y declara que sí hay una desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. La Corte Constitucional dice primero que la privación de la libertad de los 4 niños de las Malvinas fue ilegal, arbitraria e ilegítima. Esto deja sin piso la versión donde decían que ellos estaban cometiendo delitos, porque si hubiesen estado cometiendo delitos, esta detención sería legal. Pero como no estuvieron cometiendo ninguna clase de delitos, fue ilegal, arbitraria e ilegítima. Y segundo, que el Estado no proporcionó información inmediata sobre su aprehensión y paradero. Y eso, mis queridos amigos, se llama desaparición forzada. Ahora bien, el periodista Carlos Vera está sufriendo porque esto podría ser una causal de destitución al presidente de la República. Pero no sufre por las familias de los niños que fueron desvividos en manos de los militares. Niños que además de haber sido desvividos, fueron desaparecidos, humillados e incinerados. Pero esperar empatía de estas personas, veo que es algo imposible. Ahora bien, el artículo 129.3 de la Constitución sí establece como causal de destitución del presidente de la República la desaparición forzada de personas. Sin embargo, el mismo artículo 129 de la Constitución establece que para destituir al presidente se requiere mayoría calificada. Esto es 101 votos. Pero como en la actualidad el presidente tiene mayoría en la Asamblea, eso no va a pasar. Pero cuéntame, ¿tú crees que se debe seguir un juicio político al presidente por la desaparición forzada de los 5 niños de las Malvinas? De otra parte, la constitucionalista Jimena Ron aporta una visión técnica que profundiza en la falta de transparencia de la decisión judicial. Ron sostiene que la Corte se ha quedado corta al no explicar las razones ni los criterios de cálculos utilizados para determinar los montos de reparación en un sistema de justicia que aspira a ser digno. La discrecionalidad en la fijación de indemnizaciones que oscilan entre los 10.000 y 5.000 dólares, sin una justificación clara
genera una sensación de arbitrariedad. Para la experta, resarcir a las víctimas implica un proceso que debe de ser ante todo transparente y coherente con la magnitud de la violación de derechos fundamentales. ¿Acaso que la vida de los niños vale $10,000? ¡Qué infelices! Finalmente, el debate se traslada a la responsabilidad de las instituciones involucradas, específicamente la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Ministerio de Defensa. Las medidas de reparación incluyen actos públicos de perdón y el reconocimiento oficial del error cometido, lo cual no solo busca limpiar el nombre de las víctimas, quienes en su momento fueron injustamente catalogadas como delincuentes, sino también garantizar que estas instituciones asuman su deber de protección de manera interna. ¿Para cuándo está preso ese cara de conejo de miércoles? La exigencia ciudadana es clara. El Estado no solo debe de pagar, sino asegurar que los mecanismos de control interno impidan que la fuerza pública se vuelva contra sus propios ciudadanos. ¿Para cuándo presa a esa mujerzuela que tenía una boca así inmensa y que solo hablaba en contra del correísmo y que dijo que estos niños eran delincuentes? Lo mismo el brutal ese, me imagino que ese era hasta narco, pero ya ustedes saben de quién hablo. Sinvergüenzas, sinvergüenzas. Ecuatoriano. En primer lugar, yo creo que la Corte Constitucional ha emitido una sentencia favorable a las familias de los 4 niños de las Malvinas. Un caso que realmente marcó en la historia de nuestro país una vez un tema de desaparición forzada. ¿Y responsabilidad de quién? Del Estado. El Estado, que es el que debe garantizar los derechos de los ecuatorianos en todo sentido. Entonces ahora la Corte Constitucional le dice, exigimos la reparación. Y si le digo, hay una de las cosas que molesta adicional a esto, porque la reparación que dan a las familias es completamente irrisoria en términos económicos, que además una vida de un niño, imagínese $10,000 y después que 5,000, o sea, es completamente cuestionable. De todas maneras, esperamos que el Estado ecuatoriano asuma con responsabilidad lo que ha dispuesto la Corte Constitucional. Estas medidas de reparación en relación a la FAE, que debe pedir disculpas, pedir perdón, inclusive un acto público, reconocer que actuó mal. ¿Cómo afecta en algo a las Fuerzas Armadas esto? Adicional a esto, yo creo que el hecho mismo de que estén hablando de seguridad, pero que sean instituciones que brindan un espacio de seguridad también, hayan cometido estos hechos, pues es cuestionable. Yo creo que además pues se cuestiona también la probidad de las instituciones, en este caso la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero que de una u otra manera también depende de las Fuerzas Armadas en el conjunto. Entonces ahí también el ministro de Defensa tenemos que ver qué es lo que menciona. En ese sentido, mire, nada le va a devolver la paz a las familias ecuatorianas. El perder un miembro de la familia pues duele y dolerá toda la vida. Estos hechos de reparación nada más quedará para palabras, para simple recordatorio, y quedará para la historia de nuestro país. Pero nada le devuelve esa felicidad, esa ausencia, esa felicidad de tener un miembro en la casa. Nada le devuelve la ausencia que ahora sentirán aquellos padres, madres de familia de haber perdido a sus hijos, que eran niños y no como los catalogaron en un momento de delincuentes, eran niños. Y acá la Corte Constitucional ha sido clara con esta sentencia que ha emitido. Sí, la reparación económica es algo que se ha cuestionado. Yo también creo que se queda bastante corta en términos de lo que realmente se podría considerar como digno, digamos, para resarcir a los familiares de las víctimas. Me parece que la Corte pudo haber emitido una medida de reparación económica mayor. Creo que se queda bastante corta y no explica por qué. Además, porque como es un cálculo en equidad, digamos, no hay mayores razones de por qué dijo 10,000 y no dijo 9,000 o no dijo 11,000, digamos, ¿no? Entonces tampoco tenemos las razones relativas a por qué la Corte determinó ese monto. Sin embargo, sí que en el imaginario colectivo, y también yo me uno a eso, me parece que se queda un poco corta en lo que podría ser una verdadera reparación económica. Con esta sentencia, por supuesto, yo daré mi opinión ante el gobierno para decirle que ya está vigente la decisión. Son 3 días para que se pida aclaración y ampliación. Luego de esos 3 días
tendrá la ejecutoria, la sentencia, condena al pago de valores no solamente por los niños, sino a las familias de cada uno de los niños, y tiene que cumplirse de inmediato. Da un término mucho más amplio de la Corte, pero yo creo que el caso amerita que de inmediato se proceda al pago correspondiente, y a las otras medidas de reparación integral que se están haciendo también tienen que ser acogidas por parte del gobierno. Y esto marca un precedente también en el país. Esto marca un precedente, pero yo no sé tanto como el precedente, porque le digo, a mí me abordan preocupaciones de que la Corte ha actuado fuera de competencias que tenía, y por lo tanto no sería nada raro, a pesar de que ha sido votada por unanimidad, de que una nueva conformación de la Corte al futuro vaya a dar paso a que esta Corte sea revisada. Esto de aquí es un precedente que puede ser revisado porque tiene falencias preocupantes en el orden constitucional y procesal. Vergüenzas. Ecuatorianos, en conclusión, los 4 de las Malvinas es un recordatorio doloroso que la justicia no se agota con un fallo favorable. Una reparación que es percibida como injusta o insuficiente corre el riesgo de convertirse en una forma de revictimización. Mientras el país observa la ejecución de esta sentencia, queda pendiente la tarea de construir una cultura de derechos humanos, donde la vida de los más vulnerables sea valorada por encima de cualquier presupuesto estatal, y donde el nunca más sea una realidad respaldada por acciones firmes y dignas. ¿Y qué va a pasar? Nada. Los niños le arrebataron su vida, militares. ¿Y qué va a pasar? Nunca más. Mentira. Todavía siguen haciéndolo porque se creen superpotentes, con superpoderes, porque están protegidos por el gobierno de turno. Si yo fuera presidente, mandaba a todos los militares y a todos los policías a cuidar los puertos, y cuidado con que uno se me contamine, porque se le da de baja y se lo mete preso 100 años. Y mandaba a hacer cordones de seguridad en todas las fronteras, y cuidado con que se me contamine, porque ya saben, lamentablemente aquí no tenemos esa mano dura, porque también son parte de lo mismo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.